quizás en otras latitudes que nos están observando son noches o son mañanas, pero bueno, buen día, por así decirlo. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación a ti y a todo el equipo de DataLine, amigos, compañeros de batalla en esta construcción y en esta transformación del mundo de construcción. Un saludo también para todas aquellas personas que en este momento nos visualizan. Gracias por tomarse parte de su tiempo para escucharnos y para escuchar básicamente nuestra experiencia y todo lo que hemos hecho. Un agradecimiento también especial al Colegio de Ingenieros por esta importante labor que vienen haciendo año tras año y por esta semilla que van sembrando en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo relacionado con el tema BIM. Un tema que para nosotros es importantísimo, que para nosotros es medular y que consideramos que es la forma y la manera como se debe construir y cómo se deben desarrollar las cosas el día de hoy. Agradecido también por esta oportunidad. Siempre para mí es muy interesante poder brindar un poco de la experiencia que vamos viviendo en el día a día, en los proyectos que vamos desarrollando, tanto como persona como empresa. Bien, el tema que vamos a desarrollar en estos 30 minutos es construcción en el siglo XXI. Y es un tema que me gusta, es un tema que me apasiona, ya que día a día vivo en el entorno de la construcción, pertenezco a la Cámara Venezolana de la Construcción, estoy conectado con diversos gremios regionales y estoy conectado con proyectos. Entonces, día a día, cuando voy a un nuevo proyecto y tengo la oportunidad de ver diversas cosas, voy entendiendo lo que es esa realidad del siglo XX y la nueva realidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Y justamente esta semana tuve la oportunidad de visitar una casa preciosa en una zona de Caracas, ya que un grupo de arquitectura importante de la ciudad nos invitó a participar en un proyecto, a empezar la conceptualización, la diagramación, y fue una experiencia hermosa, porque tuve la oportunidad de vivir justamente este tema que vamos a conversar, lo que era la diferencia entre la construcción del siglo XX y la construcción del siglo XXI. Entonces, entro a esta edificación, una edificación adaptada a lo que eran los años 1960, pisos rústicos, paredes rústicas, comienzo a revisar los diversos sistemas tecnológicos y en ese momento no existía lo que es un cableado UTP, no existía lo que era la fibra óptica o no se estaba implementando. Comienzo a revisar los sistemas eléctricos y veo breakers de antiguos, sistemas de cuchillas, conexiones en tomacorrientes de dos polos y yo decía, wow, qué diferencia, ¿no? O sea, era un pequeño viaje como si hubiera tomado la máquina del tiempo de esta película muy famosa de los 90, Volver al Futuro. En este caso fuimos al pasado y era ver esa diferencia. De paso, caminando lo que era el proyecto, me conseguí con los planos originales de hace 60 años y mi cabeza iba dando vueltas y iba diciendo, wow, ¿cuánto ha cambiado el mundo y cuánto han cambiado las cosas en 60 años? Pareciera un tiempo rápido, ¿no? Y cuando lo comparamos con lo que es la edad cronológica de la Tierra, con lo que es la historia del hombre, es muy poco. Pero en estos 60 años hemos entrado en una curva exponencial de desarrollo tecnológico y ha hecho que nuestra vida cambie totalmente. Hablando de pequeñas cosas que han cambiado, en los 60 1960 nosotros éramos un mundo derrochador, un mundo donde el gastar energía, donde el gastar agua y diversos recursos no nos tomaba, o sea, no nos preocupaba. Hoy en día es totalmente diferente. Hoy en día estamos sobre una onda verde, sobre la conservación, sobre un mundo superpoblado en el cual los recursos son finitos y no los podemos malgastar. Segundo, ver la diferencia cuando les comentaba con los planos de un sistema totalmente hecho a mano, hoy en día es un sistema totalmente computarizado, donde básicamente decir que vamos a hacer un plano a mano es casi que, yo creo que imposible. Ver también cómo la tecnología ha transformado y está cambiando las cosas desde el punto de vista de la inteligencia de negocio. Cómo el BIM está transformando la forma como se sigue y se construye. Y antes era básicamente pequeños grupos de ingenieros llevando a mano todo lo que era una gestión y un control de los procesos y de los indicadores. Y otro cambio importante que sufrí y que vi ese día y que me gustó mucho era ver la diferencia en lo que era el confort que ofrece la tecnología de esos tiempos y el día de hoy. Bien, realmente cambios increíbles. O sea,
la forma en cómo se construía en el siglo pasado, cómo se construye hoy, es totalmente diferente. Y justamente le dimos este título de Construcción del siglo XXI porque nosotros estamos impulsando a que como profesionales de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo, entendamos que necesitamos una forma diferente de construir. Y a medida que vayan, y ahorita les voy a comentar un poco más cómo nos beneficia todo esto. Bien, ahora, la construcción del siglo XXI es una construcción que ata tres elementos fundamentales para nuestra vida. Elementos que conviven y elementos que son necesarios para un desarrollo óptimo. Y estos tres elementos son tecnología, BIM y la sustentabilidad. Bien. El primero de ellos, tecnología, pues básicamente ya es parte de nuestra vida. Hoy en día concebir que nosotros vamos a salir a la calle sin un teléfono, sin un smartphone, es absurdo. La vida pasa por ese dispositivo. Fotografías, si usted es periodista para grabar, si usted quiere tener la información de su servidor, toda nuestra vida pasa por ahí. Segundo elemento importante, el BIM, porque ¿cómo nosotros podemos construir sin tener información en tiempo real en este momento? Es absurdo. Vamos a perder dinero, vamos a perder esfuerzo, vamos a tener que hacer retrabajo. Y un tercer elemento importante, el elemento de la sustentabilidad. Estamos en un mundo totalmente diferente al del siglo pasado. Un mundo donde conservar los recursos que tenemos es importante. Y esta semana, no sé si alguno de ustedes pudieron darse cuenta que el agua empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street como un commodity. Wow, pequeñas cosas como estas nos van marcando lo que es el cambio y lo que es que los recursos se vayan haciendo escasos y que sean importantes. Bien. Estos tres elementos, entonces, espacios inteligentes y tecnología, BIM y sustentabilidad, se empiezan a compaginar y se empiezan a enlazar para que nosotros podamos construir de una manera diferente, porque también es una necesidad y es un poco la visión de las personas que están en el mundo. Uno pudiera decir que el mundo del lujo y de la moda es un mundo que no toma en consideración esto, pero eso es falso. Cuando usted ve las relaciones de negocios que se están haciendo y el desarrollo de productos que se están haciendo en el mundo de moda y lujo, que quizás es un mundo un poco apartado a lo que estamos hablando en este momento, que es construcción, vemos que también están enfocados en la sostenibilidad. Entonces, es un tema de una visión global que se está manejando. Ahora, ¿qué es importante saber? No hemos llegado acá, no hemos llegado hasta este punto que tenemos el día de hoy, hablando del Lean Construction, hablando del BIM, hablando de ciudades inteligentes, de casas inteligentes, de edificaciones sustentables, por casualidad. Para llegar a donde estamos han ocurrido N cantidad de cosas importantes en la historia que hacen que hoy en día nosotros tengamos la oportunidad de estar donde estamos. Y creo que somos, en cierta manera, hemos sido privilegiados de vivir en esta época. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de avances tecnológicos, de elementos, de desarrollos, de pensadores y de personas que han hecho que la vida que llevamos hoy en día sea una vida mucho más sencilla que en los siglos anteriores. Ahora, comenzando, un descubrimiento importante en 1880. Lo que es el inicio como tal de la industria eléctrica, el desarrollo de las primeras bombillas. Puede parecer tonto, pero es el inicio de la electrónica realmente, porque la electrónica al final surge a partir de todo lo que es el desarrollo eléctrico. De 1900 a 1940, una época bien difícil a través de las guerras mundiales, pero son guerras que ayudaron a desarrollar de forma más acelerada la tecnología. Y aunque son muy crueles y es muy fuerte lo que en ellas se vive, fue un elemento importante para acelerar el desarrollo. ¿Por qué? Porque lamentablemente para ganar la guerra pues se necesita tecnología y tecnología de punta. Elemento importante, en 1945, la creación o el descubrimiento o el desarrollo del transistor como elemento que da acceso y que inicia lo que es la historia de la electrónica. Luego, 1965, que comenzamos a entrar ya en un mundo computarizado. IBM y todas estas grandes empresas empiezan a desarrollar esos primeros prototipos. Y recordemos que esas primeras computadoras eran literalmente una casa. Hoy en día usted tiene en un laptop 100 o 200 veces más capacidad de procesamiento o mucho más
que lo que usted tenía en un computador del tamaño de su casa, de un apartamento de 120 metros cuadrados. Eso también empieza a acelerar todo. 1980 comienza lo que es ese desarrollo del World Wide Web. 2000, la masificación del World Wide Web y las industrias.com. Y ya estamos en 2020 y vamos a una proyección de 2040 de un mundo totalmente diferente. Ahora, hay algo interesante de ese mundo, que ese mundo lo tenemos acá. No sé si recuerdan esta caricatura de los años 60. Esa caricatura era una proyección de 100 años y nos decía lo que íbamos a recibir en 100 años o cómo íbamos a estar en 100 años. Y no estamos muy lejos. Hoy en día, a través de la robótica, tenemos lo que son los droides que nos pueden ayudar en casa. Probablemente nos conseguimos con el Apple Watch, nos conseguimos con el televisor Wi-Fi, nos conseguimos con estas correderas en las que Sónico se montaba cuando llegaba a su casa para transportarse de un punto A a un punto B, que son las mismas que tenemos en los aeropuertos, los autos voladores que están en prototipo, las cocinas automatizadas y robotina. Entonces, fíjense, partimos del tema histórico, de todas esas cosas que nos han hecho estar donde estamos y que hacen que todas esas plataformas que hoy tenemos puedan existir. Pero también hay un tema que es la visión, y lo comentaba cuando iniciaba en la introducción. Hay una visión que ciertas personas o ciertos grupos de personas han tenido y que hace que estemos donde estamos hoy. Nada de lo que tenemos es casualidad. Ya hay personas que estaban trabajando o que habían imaginado o pensado el mundo para que lo que tenemos hoy pudiese llegar. Y recuerdo en el año 2000, cuando veía algunas conferencias de Samsung, de LG y de estas grandes marcas de telefonía móvil y que desarrollan productos para telefonía móvil, ellos proyectaban que para esta época toda nuestra vida iba a pasar a través del teléfono celular. Y literalmente nuestra vida hoy es un smartphone. Entonces, hemos llegado aquí por un proceso histórico, pero hemos llegado aquí por una visión. Y en medio de esa visión nos encontramos en este punto y ahora tenemos que proyectarnos hacia el futuro. ¿Bien? Les decía entonces que la construcción del siglo XXI es una construcción que abarca tres cosas: espacios inteligentes, una segunda área que es el área BIM y una tercera área que es la sustentabilidad. Los tres enlazados, los tres participando de forma protagónica y los tres indispensables para lo que es o para nuestra vida actual y nuestra vida futura. Ahora, hablando de espacios inteligentes, que es una de nuestras especialidades, porque como organización les dejo nuestras redes sociales, @nanotech_be y @harrisonmozo en Instagram, Facebook y Twitter, y en el canal de YouTube. Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años en lo que es el diseño de espacios inteligentes, para oficinas, para apartamentos o casas, para edificios también. Y hemos venido desarrollando y ejecutando diversos proyectos, los cuales nos han dejado cierta información y nos han dejado un know-how importante. Hablando de espacios inteligentes, nosotros nos conseguimos con que los espacios inteligentes son edificaciones personalizadas, importante, donde la tecnología es utilizada para crear espacios con tres características: eficientes, seguros y confortables. Y la eficiencia se une con la sostenibilidad. Seguros, espacios donde podamos tener información en tiempo real de lo que está ocurriendo y que esa información nos ayude a nosotros a tomar decisiones en tiempo real para subsanar cualquier problema que esté ocurriendo. Y confortables, ¿por qué? Porque necesitamos que esto genere paz, genere tranquilidad en las personas. Yo siempre pongo un caso: si nosotros tenemos que salir de nuestras casas y podemos conocer lo que está ocurriendo de forma remota, nos brinda mucha más paz que si nosotros debemos esperar a volver a nuestra casa para conocer cuál es el estatus de nuestra casa. A todos en algún momento se nos ha quedado un calentador prendido o se nos ha quedado algún electrodoméstico prendido. Es mucho más sencillo cuando lo podemos apagar a distancia que cuando tenemos que volver a casa para apagarlo, o cuando tenemos que volver en horas de la tarde y darnos cuenta de que se había quedado apagado. Entonces la tecnología nos va facilitando la forma como vivimos. Ahora, para que existan esos espacios inteligentes tienen que haber 5 elementos y un sexto que se une: redes de datos, seguridad electrónica, sistemas de audio, automatización de control, sistemas de video y un elemento importante que es la inteligencia artificial.
Redes conseguimos muchas, podemos tener redes cableadas, redes inalámbricas, redes mixtas, que es la combinación de ambas. Y aquí hay mucha tela para cortar, porque podemos tener desarrollos a través de redes de internet, desarrollos de fibra óptica, desarrollos a través de diversos protocolos inalámbricos, como es Wi-Fi, como es Zigbee, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Qué nos van a permitir las redes de datos? Llevar información de un punto A a un punto B, y es la red de datos el corazón de todos los sistemas, porque si yo no puedo hacer que la información fluya entre dos puntos, sencillamente no existe la tecnología hacia la parte inteligente. Después tenemos otros elementos importantes como es la seguridad electrónica. Y esto es algo que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Entonces, tenemos controles de acceso, tenemos videovigilancia, tenemos alarmas, tenemos sistemas contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un área de negocios sumamente amplia y en la que existen diversas casas matrices desarrollando día a día nuevos productos. En controles de acceso tenemos de todo tipo y una de las cosas que ha hecho el COVID es acelerar el uso de dispositivos sin contacto. Cuando digo dispositivos sin contacto, hablo un contacto que exista entre personas como nosotros y el dispositivo. ¿Esto por qué? Porque el COVID ha hecho que exista cierto distanciamiento físico entre los elementos y las personas o entre las personas. Elemento importante la videovigilancia, pero ya no concebida como una videovigilancia para ver imágenes, sino como una videovigilancia que te da información en tiempo real y te permite conocer. Recuerdo en uno de los últimos viajes que hice a España, una pequeña ciudad, porque uno pudiera decir, bueno, Madrid, con la grandeza de Madrid, con las instalaciones, con toda la capacidad que tiene Madrid. No, una ciudad chiquita. En las inmediaciones de Madrid, que tenía todo un sistema que le permitía conocer en tiempo real si había un vehículo que no pertenecía a la localidad. Bien, ¿cómo se hacía esto? A través de cámaras que captan lo que es el movimiento de vehículos y que toman las placas. La videovigilancia también adaptada a un mundo como es el mundo post-COVID, donde para nosotros es fundamental medir temperaturas para conocer si tenemos alguna persona que pueda tener alguna enfermedad. Sistemas de alarma, que es ampliamente conocido, es un nicho de negocio bien desarrollado desde hace más de 30 años, que puede ser contra eventos o contra incendios. Combinación de sistemas. En este caso vemos sistemas de tag vehicular, donde podemos acceder a algún espacio sencillamente a través de un sticker que está ubicado en nuestro parabrisas. O podemos acceder a ese mismo espacio a través de cámaras que pueden grabar y que pueden tomar la información de una persona que viene circulando y que le abre o le cierra un portón. ¿Bien? Entonces, pasamos por las redes de datos, que decíamos que era el corazón, la seguridad electrónica como un medio importante. Un tercer elemento, los sistemas de audio. En casa, muy sencillo, también muy adaptado a lo que son los espacios comerciales, sistemas de voceo, sistemas para hilo musical, audio distribuido, audio, audio también de un solo ambiente, audio comercial, sobre todo en aeropuertos, en locales comerciales, audio residencial, y esto hay muchísimos productos que están en el mercado, muchísimas marcas, algunas de ellas buenas, otras no tanto. Un cuarto elemento importantísimo, y que si las redes de datos son el corazón, el sistema de automatización y control son las venas. Entonces, ahí comenzamos a entrar en un mundo que me permite a mí que yo pueda programar, que yo pueda en megaplataformas integrar diversos tipos de tecnologías y que me permiten manejar una por una cada una de estas plataformas. Entonces, yo puedo comenzar a hacer gestión a distancia, de sistemas de clima, de sistemas de iluminación, de los sistemas que hablábamos antes de videovigilancia, de redes de datos, de todas plataformas de audio, persianas, cortinas, puertas, portones, de todo lo que son sistemas de video, monitores, televisores, transmisión de información de ese tipo y muchísimos otros elementos. ¿Bien? Esto muy adaptado a lo que son sistemas domóticos de persianas y cortinas, orientado también a lo que es la gestión del clima a distancia,
este pequeño dispositivo que vemos acá, un dispositivo que se conecta a una red Wi-Fi y de ahí se conecta a la red de automatización y yo puedo hacer toda una programación de escenarios de clima o del funcionamiento de máquinas de clima a distancia y localmente. Lo que es la iluminación, no solo adaptada para una vivienda, sino adaptada para edificios, adaptada para ciudades. Recuérdense que manejamos 3 plataformas: imótica, domótica y urbótica. Los asistentes de voz, que esto es algo que está masificado, aplicaciones como son Siri, como son Alexa, como son Google Home, que me facilitan la vida, que me permiten manejar diversos tipos de elementos con simplemente órdenes y comandos que puedo hacer a través de mi voz. Sistemas de video, que también son importantes, ¿bien? Para cines, para cuartos de seguridad, para áreas como pueden ser de TV Room, para locales comerciales, y que permiten tener control, imperatividad, seguridad de personas, eficiencia, confort, ¿bien? Realmente la edificación inteligente es una edificación que se construye a partir de tecnología y que englobando todas estas plataformas que le comentaba y la inteligencia artificial me permite obtener resultados increíbles. Hay un edificio que a mí me llama muchísimo la atención, que es el edificio Edge, ubicado en Holanda, perteneciente a una de las consultoras más importantes del mundo financiero. Este edificio permite que no solo yo pueda tener control de estas plataformas que antes les mencionaba, sino que yo pueda hacer una gestión completa de los espacios del inmueble utilizando inteligencia artificial. Cosas como yo voy llegando a mi oficina, no tener un puesto fijo. Cuando hablo de un puesto fijo es un lugar de trabajo o un escritorio, sino que yo puedo utilizar el escritorio que se adapta a mi día de trabajo. Entonces, tenemos centros de cómputo asociados a inteligencia artificial que permiten optimizar lo que es el trabajo de las personas en esa edificación. Eso es increíble. Además de los otros elementos que se hacen. Entonces, concebir el mundo y las nuevas grandes edificaciones que se están haciendo en el mundo sin el desarrollo, sin ese agregado que da la edificación inteligente es tonto y es absurdo. Porque además es un tema que a la larga nos va a perjudicar económicamente. Ahora, decíamos entonces que la construcción del siglo XXI eran edificaciones inteligentes, pero también es sustentabilidad. Y ese mundo, como les comentaba en esta historia que viví esta semana, de los años 60, de 1960 a hoy, que son 60 años, ha cambiado muchísimo. Bien, ahora hablando de sustentabilidad y sostenibilidad, cuando hacemos referencia a ese concepto, hacemos referencia a algo que se sostiene en el tiempo. Y nosotros necesitamos que estas nuevas edificaciones que se están construyendo se puedan sostener en el tiempo y puedan perdurar. Entonces, hablando de sustentabilidad, hablamos de conservación de recursos. ¿Cómo vamos a manejar el aire? ¿Cómo vamos a manejar el agua? ¿Cómo vamos a manejar la energía? Ya no puede ser como se hacía hace 60 años, ahora hay que hacerlo de una forma diferente. Me llamaba mucho la atención la transformación que está haciendo Dinamarca, que es uno de los principales productores de petróleo en la Unión Europea y que ahora se proyectan para el 2050 hacer una transformación hacia tecnologías totalmente limpias. Es increíble, es un país que es petrolero, es un país que está produciendo y que ya ellos hayan entendido que la era del combustible fósil ha terminado. ¡Wow! Increíble. Gente muy orientada entonces a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Entonces, hablábamos de sustentabilidad, de sostenerse en el tiempo. Hablábamos de conservación de recursos. Pero también hablamos de disminución en el impacto ambiental, entendiendo que la construcción como desarrollo, como gremio y como actividad económica y actividad corporativa tiene un impacto importante en el medio ambiente. Entonces, buscar disminuir ese impacto es algo fundamental. Muchos de los países europeos y en Sudamérica exigen y ejecutan reciclaje de todos los elementos o de un gran porcentaje de los elementos que quedan de otras obras,
de otras obras de construcción que ya se han terminado. Bien, y en eso encontramos diversos elementos. Por lo menos hay mucha implementación de reciclaje de materiales. Tengo materiales que han surgido, madera, metales. ¿Cómo los puedo adaptar? Y los sistemas LEED trabajan mucho en torno a eso, de cómo reutilizar ese tipo de materiales. Luego, el uso de materiales ya específicos de materias primas 100% que tengan un impacto favorable con el ambiente. También va mucho esta sustentabilidad, el tema de la arquitectura. ¿Cómo yo voy a diagramar la edificación para que esa edificación pueda aprovechar de forma positiva el ambiente en el cual se encuentra? Cuando digo ese ambiente son las corrientes de aire, la incidencia solar para que el inmueble no se caliente y ese calentamiento no genere un mayor gasto de energía en los sistemas de clima. Bien. ¿Cómo voy a aprovechar entonces corrientes de aire? ¿Cómo voy a aprovechar el clima? Y después, ¿cómo voy a aprovechar el agua? ¿Cómo esa agua que va a venir a través de las lluvias yo las voy a tomar y las voy a reutilizar? Bien. Entonces, hablamos de sustentabilidad, como sostenerse en el tiempo, como conservación y un mejor uso de los recursos. Y hablamos toda esta parte que también incluye la arquitectura. Bien. Y por último, una generación propia. ¿Cómo yo dentro de esa edificación verde y sostenible, yo genero elementos que me permitan a mí generar también elementos importantes como es, o un elemento importante como es la energía eléctrica? Cómo a través de la energía solar yo la transformo, a través de diversos sistemas, las llevo a bancos de baterías y después la pongo a disposición. Entonces también, así como hablamos del espacio inteligente, la sustentabilidad es parte ya de nuestra vida. Y nosotros, que nos encontramos sobre todo en los países suramericanos, debemos entender que esto es una visión mundial y debemos entender que es una obligación ir hacia allá. Es entregarle a las próximas generaciones un mejor mundo y que ellos puedan disfrutar de los espacios naturales y de los recursos que ofrece esta hermosa nave espacial que se llama Tierra de gran forma, inclusive mejor que nosotros. Todo esto va a causar un impacto importante en nuestro entorno, va a causar un impacto importante en el futuro. Y como les decíamos, y como les decía antes, no es una moda, es una visión global del mundo. Y el tercer elemento, entonces, importante en esta construcción del siglo XXI es la implementación de BIM. Y voy a enfocar, no voy a hablar de conceptos de BIM porque no soy un especialista en BIM. Y creo que por este ciclo de conferencias está pasando muchísima gente que domina este tema y que sabe años luz esto más que yo. Pero yo me voy a enfocar en el BIM en un área que yo manejo, que es el área de negocios. Mi especialidad, aparte del desarrollo de edificaciones inteligentes, es la construcción y el desarrollo de negocios. Me he dedicado durante los últimos 10 años a hacer diversas capacitaciones y maestrías enfocadas en lo que es alta gerencia y el desarrollo de negocios. Y quiero enfocar el BIM desde ese punto. ¿Qué nos ofrece el BIM? Nos ofrece una cantidad de dimensiones y en este caso yo estoy colocando 7, pero sé que hay muchas más. Una de las que siempre me comenta mi amigo Leonardo Mata, el tema del gemelo digital. Aparte de estas 7 y aparte de otras más que existen. BIM es una herramienta que nos permite que nosotros podamos empezar a manejar la construcción a través de algo que es inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque el siglo pasado, y quizás hasta hace unos 15 o unos 10 años atrás, ¿cómo se manejaban las cosas? Bueno, yo tenía algunos programas, algunos software que a mí me permitían llevar y conocer el estatus de un proyecto, pero no me permitían tener información en tiempo real. Entonces, cuando yo tengo información en tiempo real, yo puedo conocer lo que en este momento está ocurriendo. Y cuando yo puedo conocer lo que en este momento está ocurriendo, yo puedo tomar mejores decisiones y yo puedo disminuir el impacto de las malas prácticas que estoy teniendo dentro del proyecto. Y eso solo se traduce en un elemento: dinero. Las empresas están hechas para producir dinero. Mientras menos errores nosotros podamos tener en un proyecto, menos dinero vamos a gastar. Mientras menos dinero gastemos, vamos a tener una mayor rentabilidad en el proyecto. Y mientras mayor rentabilidad tengamos en el proyecto, vamos a tener una mejor rentabilidad para nuestras empresas.
Entonces, el BIM es la plataforma que permite que los empresarios del mundo de construcción puedan comenzar a manejar, o las constructoras y todos los que estamos en torno al mundo de construcción, podamos empezar a implementar una inteligencia de negocios importante para tener esa información en tiempo real, y teniendo esa información en tiempo real, podamos disminuir nuestros costos y de esa forma ganar más dinero. Tan sencillo como eso. Como les decía, conceptos en las otras ponencias vamos a ver, pero visto el BIM desde el punto de vista de ahorro de recursos y de optimización y de generar una cantidad de dinero mayor, es una herramienta fundamental. Bien. Habiendo pasado entonces por el concepto y lo que es la edificación inteligente, habiendo visto también lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad y esa visión que hay del mundo sustentable, y viendo ese elemento importante como es el BIM y que nos permite dar ese salto a través de la inteligencia de negocios orientados a la construcción, nos surge una pregunta. Bien, ¿cuál es realmente el impacto de todo esto? ¿Cuál es el impacto de construir con herramientas adaptadas al siglo XXI? Esa es la pregunta que resume toda esta conferencia. Entonces, yo como empresario o alguien que me pueda estar viendo como empresario, ¿por qué yo debería tomar la decisión de decir, sí, voy a empezar a construir de esta forma, o voy a empezar a dar los pasos para construir y desarrollar proyectos de esta forma? Bien, y hay 4 elementos o 4 respuestas para eso. La primera respuesta es un tema de competencia. Si nosotros, si los constructores, si los arquitectos, si las empresas en torno al mundo de construcción no se adaptan sobre estos 3 elementos, sencillamente ni los profesionales ni la empresa van a poder competir. ¿Por qué? Porque esto es algo que se empieza a masificar, esto es algo que se está tomando a nivel mundial, y a medida que vaya siendo utilizado por mayores organizaciones y mayores profesionales, el hecho de no tener las capacidades y no aplicarlo sencillamente nos saca del mercado. Entonces, primer elemento, aplicarlo por un tema de competencia, porque en mediano y en largo plazo, y en muchos países en corto plazo, lo voy a necesitar para poder licitar y para poder competir. Segundo elemento, visión. Un mundo y una empresa que no tiene inteligencia de negocios y que no tiene forma de cómo tomar lo que está ocurriendo en tiempo real, es un ingreso que va a sufrir muchísimo en los próximos tiempos. Entonces necesitamos meternos y entender esa visión de los nuevos negocios mundiales. Segundo elemento. Tercer elemento, recursos. Necesitamos de forma rápida comenzar a reutilizar diversos tipos de elementos, de materias primas, y a manejar mejor nuestros recursos. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está día a día, tenemos sobrepoblación, y cada día hay mayor cantidad de personas que están naciendo. Entonces nosotros tenemos un mundo que es finito, con recursos finitos, que cada día tiene mayor cantidad de gente que además va a demandar esos recursos. Entonces necesitamos trabajar y manejar todos esos recursos que tenemos de una mejor forma. ¿Para qué? Para que en esta competencia loca o en esta demanda loca de recursos, todas las personas que están en el planeta puedan tener opción a optar por ellos. Aparte de eso, necesitamos manejar el agua y la electricidad de una manera diferente. Y les recuerdo nuevamente lo que ocurrió en la bolsa de Nueva York esta semana, donde el agua ya empieza a cotizar como commodity. El tema de la energía también importantísimo. Ahorrar energía, ¿por qué? Porque el costo de ella es importante. Y también un tema importante, que es el tema de planificación, que quizás esto es, por así decirlo, un costo indirecto, porque nosotros no lo vemos en una factura, no nos llega como la factura del servicio eléctrico, pero la planificación deficiente nos genera costos o costes en personal, en N cantidad de elementos. Entonces, hay una cantidad de recursos importantes que nosotros podemos ahorrar si entramos en una construcción del siglo XXI. Y por último, y el más importante que se los comentaba, inteligencia de negocios.
tener empresas, tener organizaciones y aquellos que son profesionales independientes, tener información en tiempo real de lo que estamos haciendo a nivel de proyectos. Eso es algo que es importantísimo. Entonces, estos elementos como es competencia, visión, recursos, inteligencia de negocios son los 4 elementos fundamentales por los cuales cada uno de nosotros necesitamos de forma urgente dar el salto hacia la construcción del siglo XXI. Y son elementos que en el corto, en el mediano y en el largo plazo nos van a favorecer a todos. Y cuando hablo de todos, hablo a las personas, a las empresas y a nuestro entorno. Con esta lámina, entonces, yo me despido y abrimos el ciclo de preguntas. Gracias, Harrison. Interesante ponencia. De verdad que te agradecemos mucho haber participado en el evento. De verdad que vamos a ver las preguntas que tenemos por aquí. Aquí hablan de una pregunta, Antonio Lema. ¿Están empleando la serie ISO 14000 como estándar de ecosostenibilidad? Pregunta, certificación con LEED u otro. ¿Qué tal van con dicha experiencia? Ya que la inversión financiera se está dirigiendo mucho hacia los proyectos verdes. ¿Qué tienes que decir por allí, Harrison? Esa es la pregunta del señor Antonio Lemma, Sí, ¿cierto? Cierto. Un momento. Y bueno, de antemano te felicitamos, Harrison, por tan excelente presentación. Y aprovechamos para agradecerte en nombre del Colegio de Ingenieros y de Hablemos BIM por haber participado. Ok, voy a leer la pregunta. Dice así: ¿qué nos ha faltado en Venezuela que dentro de los indicadores B&D no figuramos en los proyectos de financiar? Estamos empleando la serie ISO 14000 como estándar de sostenibilidad. ¿Certificamos con LEED u otro? Bueno, en Venezuela existen pocas edificaciones LEED, pero sí las hay. El tema relacionado con LEED es que nosotros necesitamos, como país, sincerizar los costos de los recursos. Cuando hablo de recursos, hablo del agua, hablo de la energía. ¿Para qué? Para que esto se pueda masificar. ¿Por qué? Porque los últimos años, por lo menos los últimos 10 años, hemos tenido costos regulados de estos recursos y eso ha hecho que la implementación de este tipo de edificaciones, pues prácticamente no le prestamos atención. Entonces, hay una necesidad que es entender que los recursos son finitos, que necesitamos que esos recursos cuesten, porque al final eso, de alguna manera, si no cobramos lo que se debe cobrar por estos recursos, vamos a tener servicios de mala calidad y es lo que un poco está ocurriendo en este momento. Y eso también va a impulsar lo que es el desarrollo de edificaciones LEED. ¿Por qué? Porque las personas, los constructores y las personas que administran estas edificaciones van a buscar mecanismos para un ahorro monetario. Lamentablemente, el ser humano muchas veces, debo incluirme ahí porque muchas veces yo también lo he hecho, somos una especie que nos movemos exclusivamente por el bolsillo. Necesitamos dar un paso en la conciencia y saber que no únicamente nos tenemos que mover por el bolsillo, sino que tenemos que movernos por conciencia. Ahora, en el momento, y yo creo que el año 2021 va a ser un año importante de cambios relacionados con ese tema de costos a nivel de los recursos, en el momento que eso empiece a dar un salto y también a nivel de como país y de gobierno, nosotros generemos políticas y generemos incentivos, el tema LEED es algo que se va a masificar de gran forma. Feliz tarde para todos.